buenos días. Reciban un especial saludo en nombre del Consejo Superior de la Judicatura, por supuesto de su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, de su vicepresidenta, la doctora Glorestera López Jaramillo, y desde luego de todos los integrantes de nuestra corporación. Bienvenidos a esta tercera videoconferencia del ciclo de capacitación en proyección social denominada Modelos Operativos de Preparación de Audiencias. Esta capacitación está dirigida principalmente a los actores externos de la Administración de Justicia a fin de promover la debida articulación del sistema judicial colombiano. En el día de hoy nos acompañan como formadores la doctora Mónica Yunid Gómez Vera, juez de responsabilidad penal para adolescentes de la ciudad de Cúcuta, y el doctor Andrés Hernando Luna Osorio, juez segundo penal del circuito de Bucaramanga, quienes desde su experiencia como jueces, como servidores judiciales, explicarán asuntos prácticos de gran importancia para la preparación de audiencias preliminares y audiencias de conocimiento en el penal regulado por la Ley 906, de un tema de bastante utilidad para los diferentes actores de la Administración de Justicia que inciden necesariamente en el proceso penal. Una vez finalicen nuestros expositores, se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes formulen a través del chat de participación. Asimismo, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad pueden ser sugeridas durante esta actividad y nuestros servidores técnicos de la Escuela Judicial estarán prestos para atenderlas. También al finalizar las exposiciones, aparecerá en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de asistencia y el otro para la evaluación de la capacitación, que es muy importante para nuestra escuela judicial, para seguir mejorando en estos tiempos de trabajo en casa. Muchísimas gracias a nuestros formadores, a nuestros jueces, que como siempre lo manifestamos son la columna vertebral de la formación judicial en Colombia. Nos acompañan, como digo, dos expertos en temas del derecho penal, dos expertos que han sido formados por la OCDA, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, y quiero darle paso a la doctora Mónica Yunid Gómez Vera para su exposición. Bienvenida, doctora Mónica Yunid, muy amable por estar aquí. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias realmente por esta oportunidad, por este privilegio que se me brinda el día de hoy. De verdad le doy las gracias a Dios por esta oportunidad. Muchísimas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De verdad que estos espacios en estos momentos son supremamente importantes para la capacitación de todos los servidores judiciales. El tema, como lo anunciaba la doctora Mari Lucero, que vamos a tratar es el relacionado con los modelos operativos de preparación de audiencia. En este sentido, es importante que hablemos de qué se trata. Cuando nosotros de hecho trabajamos por más de un año en la producción de este trabajo, con el apoyo supremamente importante, como lo anunció la doctora Mari Lucero, de la agencia OCDA, y cuando hicimos este trabajo, realmente inclusive tuvimos dificultad para determinar el nombre, porque realmente es algo novedoso, es algo elemental, básico, pero realmente novedoso. Nadie se había ocupado de hablar de qué ocurre en la fase preaudiencia. Todos sabíamos y veníamos de un sistema escritural en donde básicamente todo se resolvía en audiencia, el descubrimiento, el traslado de los elementos materiales probatorios, de hecho el tener que hacer recesos, todo se desarrollaba en audiencia. Y analizamos a través de un grupo de trabajo de jueces y magistrados a nivel nacional sobre la necesidad de regular, de brindar una herramienta técnica para que las partes pudiesen tener un espacio de encuentro previo a la audiencia, porque la naturaleza propia de la Ley 906 de 2004 demanda precisamente que tiene que hacerse un trabajo preaudiencia. No, ya debemos de alguna manera desligarnos ya de los paradigmas del modelo escritural, en donde básicamente todo tenía que ser como autorizado o refrendado por el juez. La esencia de la Ley 906 como un sistema de corte adversarial demanda que las partes necesariamente tengan que tener unos encuentros previos a la audiencia para poder delimitar previamente los temas que se van a desarrollar en la audiencia. ¿Qué son los MOPAs entonces?
son los modelos operativos de preparación de audiencia. Son unas herramientas o guías metodológicas dirigidas precisamente a facilitar ese encuentro de las partes previo a la audiencia. ¿Por qué? Porque es que en esa fase se puede agotar una adecuada preparación del caso y se pueden llegar a consensos que van a permitir depurar los temas que serán sometidos a la decisión judicial. ¿Qué no es el MOPA? El modelo operativo de preparación de audiencia no es una estipulación probatoria, no es un preacuerdo. Tenemos que desligarlo, si bien es cierto, a través de un acuerdo previo, a través de una discusión previa a la audiencia, pudiera en un momento dado condensarse o materializarse una estipulación probatoria o un preacuerdo, eso podría ser una consecuencia, pero no es la naturaleza del modelo operativo de preparación de audiencia. Partimos de la base de que el descubrimiento es connatural al proceso de cualquier desarrollo de cualquier tema al interior del proceso penal. Es decir, no puedo controvertir lo que no conozco. El descubrimiento es el ejercicio del derecho de contradicción. Y en este punto, sé que hay muchos abogados litigantes conectados. Quiero ponerme en sus zapatos, en su lugar. Como abogados litigantes, cuando llegan a una audiencia, y precisamente, imaginémonos una audiencia preliminar inmediata, una audiencia concentrada, donde es en el escenario de la audiencia, inclusive en desarrollo, donde, señor juez, permítame por favor, regáleme 15 minutos, regáleme media hora, tengo que revisar ese material. No he tenido tiempo, hasta ahora lo voy a conocer. Y el juez debe suspender su audiencia, correr traslado a la parte, permitir que haga ejercicio del conocimiento de ese material. ¿Para qué? Para que pueda preparar precisamente su intervención. ¿Qué propone este modelo operativo de preparación de audiencia? Eso no es una fase propia de la audiencia. Si bien es cierto, es claro que esos traslados se pueden hacer, ese no es el ideal y no es la esencia. ¿Por qué? Porque el descubrimiento es connatural al ejercicio del derecho de contradicción. La parte no puede controvertir aquello que no conoce y no lo puede controvertir en un tiempo limitado cuando no ha tenido la oportunidad de preparar el caso, y es apenas en la audiencia donde está conociendo el tema o los elementos materiales probatorios o la evidencia con la cual su contraparte está formulando una pretensión. El descubrimiento no es exclusivo de la audiencia de acusación. Si bien es cierto, procesalmente se ha destinado un espacio para ello, como indicaba, como es un elemento connatural al ejercicio del derecho de contradicción, necesariamente guarda una estrecha relación con los principios de publicidad y de igualdad de armas. No podemos hablar de una igualdad de armas cuando un abogado llega a un estrado judicial y en 10 minutos tiene que conocer, por ejemplo, la evidencia de una solicitud dentro de un proceso contra la administración pública, por ejemplo. Es claro que requiere contar con los elementos previamente para poder preparar su intervención y, si es el caso, su oposición. Salvo excepciones, la actuación es pública. Por supuesto, sabemos que la publicidad la hemos entendido en la mayoría de los casos muy atada ya a la fase de juicio, pero la publicidad no solamente hace parte, si bien es cierto durante la actuación, no estoy diciendo de ninguna manera que no se garantice el aspecto de reserva, esa reserva no es absoluta en la medida en que no puede haber reserva sobre los elementos que se van a debatir en audiencia. Me explico mejor. La parte que propone muy seguramente o necesariamente va a soportar esa pretensión en una evidencia, en unos elementos materiales probatorios, en una evidencia física. Y en tal sentido, en desarrollo de la audiencia, tiene que darla a conocer. ¿A quién? ¿Por qué? Porque es la garantía de que va a ejercer el derecho de contradicción frente a ese elemento para poder efectivamente materializar su posición. Es decir, debe conocer la evidencia para poder intervenir y para poder ejercer su labor. Entonces, de allí podemos predicar que sí opera una publicidad limitada, controlada, porque no es la obligación de la parte descubrirle absolutamente todo, sino de la parte que propone, sino aquello que va a utilizar o aquello que va a poner en la audiencia como soporte de su pretensión. En tal sentido, consideramos o proponemos que las partes deben contar con las mismas posibilidades, tal como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia 616 de 2014, en donde nos dice que tiene las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, con las mismas oportunidades de reflexión, sin que hayan desventajas ni privilegios. Ese es
necesaria, es una garantía necesaria para que pueda haber contradicción. Pero nos podemos estar de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Como les decía, los modelos no son sobre acuerdos. Una negociación previa, por hablar de término negociación en un sentido completamente genérico o amplio, permite a las partes en esa fase preaudiencia un encuentro donde inclusive pueden llegar al punto de establecer que hay diferencias irreconciliables. El mensaje que se envía no es, abogado litigante, usted debe estar de acuerdo en todo lo que le propone la Fiscalía, de ninguna manera, sería una posición completamente absurda. La propuesta es, pueden tener un espacio previo de negociación, de diálogo, en donde se surta el descubrimiento y en donde precisamente las partes pueden llegar a consenso frente a temas que definitivamente deben ser propuestos en la audiencia como los aspectos medulares, objeto de decisión judicial. Pero muy seguramente pueden haber otros aspectos donde a ninguna de las partes les interesa discutir y va a permitir o va a contribuir a delimitar en desarrollo de la audiencia aquellos aspectos donde existe la verdadera tensión y le va a permitir a la parte que propone la pretensión ejercer un esfuerzo menor o presentar de pronto una denunciación en aquellos aspectos que, si bien deben ser sometidos a control judicial, no hay discusión por parte de la contraparte. Podemos pactar, no discutir. Pactar, no discutir no es una conclusión que sale sin ningún tipo de sustento. El artículo 10 de la Ley 906 de 2004, en el inciso cuarto, que además es una norma rectora, es obligatoria, es prevalente y además sirve como elemento de interpretación, consagra efectivamente el descubrimiento no exclusivo de la audiencia de acusación. En tal sentido me voy a referir a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia el 15 de junio del 2016 dentro del radicado 47.666, donde llega a la conclusión, concretamente, que en el caso del artículo 10, norma rectora, regula acuerdos que tienen finalidad tener por probados algunos de los hechos o sus circunstancias. Perdón, me refiero en ese caso a las estipulaciones probatorias. Mientras, en el caso de la norma rectora, se refiere a que se pueden estipular aspectos en sentido genérico. Y propone la Corte, que eso parece ofrecer una amplia gama de tópicos que se pueden convenir. Es decir, los acuerdos al que se pueden llegar dentro de la Ley 906 no son solamente estipulaciones probatorias, no son solamente preacuerdos o negociaciones. El artículo 10 como norma amplía la visión de una posibilidad de que se puedan pactar, llegar a pactos sobre aspectos de los ya citados. Y uno de ellos es que no voy a discutir a mi contraparte porque no me interesa discutir. Como decía, los acuerdos no son exclusivos de las estipulaciones y de los preacuerdos. El artículo 10 dice, la actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto de los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios harán prevalecer el derecho sustancial. Y aquí la parte más importante para nuestro trabajo. El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia a los derechos constitucionales. Ahí está el baremo de limitación. Es decir, no se trata de que el juez sea un notario, no se trata de que el juez esté llamado a aprobar absolutamente todos los acuerdos de las partes. El límite es precisamente el respeto de los derechos y garantías constitucionales. Pero esta norma nos abre la posibilidad de evaluar que como norma rectora no se está refiriendo exclusivamente a preacuerdos y a estipulaciones probatorias, sino a una amplia gama de posibilidades que las partes pueden llegar a acordar, como por ejemplo no discutir algún elemento de la audiencia. Esta herramienta de los modelos operativos de preparación de audiencia nace precisamente a partir del desarrollo de las guías de audiencias preliminares. Es una herramienta que de verdad ha sido muy acogida a nivel nacional en estos escenarios judiciales. Ha sido muy acogida porque es una herramienta metodológica que delimita los temas de la audiencia, delimita bajo el entendido de cuáles son los problemas jurídicos de cada audiencia en particular.
de tal forma que se evite traer a la audiencia aquellos temas que no son pertinentes de discusión en el desarrollo de la misma. Es a partir de ese trabajo, de ese desarrollo, de esas guías de audiencias preliminares y esas guías de audiencia de conocimiento, que se evalúa la necesidad de plantearnos, bueno, pero ¿qué pasa en la fase previa a la audiencia? ¿Tenemos que llevar todo a la audiencia? Las partes necesariamente tienen que tener una preparación adecuada de audiencia, eso ocurre en la vida práctica, ocurre necesariamente, pero ¿cómo podemos ofrecer una herramienta que facilite esa labor, que brinde un espacio de confianza, que brinde un espacio organizado, metodológico, lógico, que les permita tener ese encuentro de manera organizada? Pero nosotros planteamos esta propuesta en el año 2017, que se realizó este trabajo. ¿Y qué encontramos en ese momento? Las TICs son la herramienta, son el medio, son el canal de comunicación. No podemos pretender en este mundo, y estoy hablando antes de la pandemia, pretender que las partes tengan encuentros físicos para descubrir evidencia. Para eso están las TIC, para eso están los correos electrónicos, las aplicaciones de mensajería instantánea, que permiten en tiempo real intercambiar información. Tenemos que dejar a un lado ese sesgo, ese tabú, esa veda, respecto a que está mal visto, como se veía en la ley 600, era inaceptable que las partes tuviesen un encuentro previo a la audiencia, de ninguna manera. Es lo deseable, porque ¿cómo hace una parte para llegar a un acuerdo sobre una estipulación probatoria? ¿Cómo hace una parte, o cómo hacen las partes mejor para llegar a un acuerdo sobre un preacuerdo? Si se pueden poner de acuerdo en algo tan trascendental como lo es la responsabilidad, de tal manera de terminar un proceso de una forma anticipada a través de la aceptación de la responsabilidad por parte del imputado o acusado, pues no encontramos ninguna limitación constitucional ni legal que impida a las partes en un escenario previo a la audiencia ponerse de acuerdo, por ejemplo, que no van a discutir que la persona se encuentra identificada plenamente y que su identificación corresponde a X número de documento en, por ejemplo, una audiencia de legalización de captura, o que, por ejemplo, no van a discutir que en ese caso se satisfacen los presupuestos según lo plantee por ejemplo, en el caso de una audiencia de medida de aseguramiento, según lo plantee la Fiscalía, en el caso de la inferencia razonable de autoría, pero que, por ejemplo, la discusión se va a centrar exclusivamente frente al tipo de medida solicitada, donde muy seguramente puede hacer la diferencia irreconciliable, porque mientras para la Fiscalía, a manera de ejemplo, puede hacer una medida intramural, para la defensa puede hacer una medida domiciliaria. En ese sentido, pueden haber muchos aspectos de esa audiencia que podemos remitirnos a las guías de audiencias preliminares en materia de audiencia de medida de aseguramiento, en donde muy seguramente las partes no les interesa discutir a la defensa otros aspectos. Su punto crucial de discusión va a ser frente al tipo de medida. En ese caso, ¿por qué será necesario entonces promover todo un debate frente a los otros aspectos cuando finalmente se va a centrar la discusión en ese aspecto medular que es el interés de la parte? Esto no significa de ninguna manera, no se pretende, se insiste en no enviar un mensaje distorsionado en que el juez se convierta en un notario o que la parte no deba proponer para el estudio del juez aquellos aspectos que son necesarios de someterlos a la control judicial, máxime que se trata de derecho fundamental como la libertad. Lo que se propone a través de esta herramienta es que las partes pueden acordar no discutirlo. Y quien propone, en este caso la Fiscalía, para el ejemplo que se viene citando de la medida de aseguramiento, pues precisamente puede decir, mire, previamente con la defensa, ya conoce el material, revisó el caso y no le interesa discutir sobre la inferencia razonable de autoría ni sobre la necesidad de la medida. Aquí el punto en cuestión está sobre el tipo de medida que yo estoy solicitando en este caso como fiscal. Y en tal sentido, la Fiscalía puede, en el ejemplo del caso, entrar a hacer una sustentación, si bien una sustentación breve, sencilla, clara de sus argumentos y centrar verdaderamente el debate en aquellos aspectos donde ya de antemano se conoce que va a existir controversia. No vemos como jueces realmente que exista una limitación constitucional y legal. De ninguna manera se está sacrificando la obligación de la parte de promover la petición ante el juez. No se le está
eliminando de ninguna manera su obligación de sustentar, y de hecho con elementos materiales probatorios. Ella persiste, solo que la argumentación muy seguramente se va a reducir a la expresión mínima necesaria, mientras que el debate se va a centrar o se va a concentrar en aquellos aspectos que verdaderamente son medulares, que verdaderamente van a ser objeto de controversia. Ese es uno de los beneficios de esta herramienta. ¿Dónde encuentro esta herramienta? La herramienta la encuentro, está en la página del Consejo Superior de la Judicatura y la podemos encontrar también en la página del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta. Allí pueden encontrar alojadas, los invito a que la consulten. Allí pueden encontrar las guías de audiencias preliminares, las guías de audiencias de conocimiento, los modelos operativos de preparación de audiencia y de hecho una guía de conceptos acusatorios. Realmente fue un trabajo bien importante, bien interesante, que contribuyó, que se hizo de manera mancomunada con el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la agencia OBDA, con su apoyo y su colaboración. Detengámonos un minuto en este tiempo de pandemia. Es indiscutible que, como les contaba, en el año 2017, cuando se previó este trabajo, veíamos que el escenario de encuentro de las partes era un escenario virtual. Hoy en día estamos absolutamente seguros de que ello es así. Este reto que nos ha presentado esta pandemia nos ha demandado reevaluar nuestra tarea de administrar justicia. Ha reevaluado de igual manera la tarea de los litigantes, de su participación en el proceso. Las audiencias virtuales no nos limitamos, eran unas audiencias que por lo general eran rechazadas, no eran de agrado, siempre pues de hecho las partes trataban de poner excusas y se optaba por privilegiar la presencialidad física, pero en estos momentos es una necesidad, es una opción. Y realmente los modelos operativos de preparación de audiencias surgen en estos momentos como una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque permite que la parte en una fase, la conectividad en estos momentos es un recurso vital, valioso, esencial, que nos permite precisamente continuar con nuestra labor. Y estos modelos operativos de preparación de audiencia contribuyen a optimizar, a hacer eficiente ese espacio de conectividad, en la medida en que no podemos pretender que en medio de una audiencia virtual vamos a tener las mismas prácticas que cuando estábamos en una audiencia física. Realmente hay que optimizarse el tiempo. Los modelos operativos de preparación de audiencia no persiguen de ninguna manera establecer estándares de duración de las audiencias. No, una concentrada, una legalización de captura tiene que durar 20 minutos o una medida de aseguramiento tiene que durar media hora, etcétera. De ninguna manera. La audiencia debe durar lo que la audiencia requiere durar para poder su adecuado desarrollo en la sesión. Pero lo cierto es que a través de estos modelos operativos de preparación de audiencia se pueden utilizar unos espacios diferentes a la audiencia para que las partes ventilen aquellos aspectos y tengan la posibilidad de llegar a un punto de encuentro, al menos sobre aquellos aspectos que no tienen interés de discutir. Si el resultado es que se va a discutir de absolutamente todo, maravilloso, ya ahí hay ganancia. ¿Por qué? Porque se sabe que el debate se va a centrar en absolutamente todo. Por supuesto, para poder llevar a cabo ese escenario, como anunciaba, es absolutamente indispensable el descubrimiento previo. Es lo que garantiza efectivamente el uso de la herramienta. Con la expedición de los modelos operativos de preparación de audiencia, se brindan unas guías metodológicas que permiten precisamente a la parte contar con una herramienta en donde se va a delimitar ítem por ítem. En el caso que, por ejemplo, que proponía hace un rato, en la medida de aseguramiento, entonces lo relacionado con la identificación, con la inferencia razonable de autoría, con el fin constitucional que se propone, con el sustento para la inferencia razonable de autoría, con el sustento para el fin constitucional, con el tipo de medida, con la presentación del test de proporcionalidad. Es decir, cada audiencia por su naturaleza tiene unos elementos estructurales que están, ¿de dónde vienen esos elementos? Pues precisamente de la norma, que es la que establece cuáles son los problemas jurídicos de cada audiencia. A través de la herramienta, precisamente, se le brinda a las partes esa posibilidad de manera organizada,
y estructurada, como lo podemos ver acá, en este cuadro guía, por ejemplo. Tener claridad sobre cuáles son los aspectos, sobre cuáles son los aspectos donde puede llegar algún consenso. Por ejemplo, en este caso del cuadro guía del control de legalidad de captura por orden escrita. Hay unos temas de esa audiencia que son propios, como la identificación de la persona capturada, la individualización de la persona capturada, la existencia de formalidades y vigencia de la orden de captura, las circunstancias en que se produjo la captura, la línea de tiempo, la garantía de los derechos del capturado y buen trato. Puede ser que en una audiencia de esta naturaleza, a la contraparte, en este caso la defensa, porque quien la propone es la fiscalía, no tenga interés en discutir lo relacionado sobre la identificación, sobre la individualización, sobre la existencia de las formalidades y vigencia de la orden de captura, sobre las circunstancias que se produjo la captura, pero su punto de oposición y de debate, de discusión, sea respecto a sobre la verdadera observancia de la línea del tiempo. O, por ejemplo, sobre el irrespeto de las garantías de los derechos del capturado y su buen trato. Es decir, allí teníamos de 6 temas o temas de la audiencia, ya las partes pudieran haber depurado 4 y presentarlo de una manera muy sencilla al fiscal, la propuesta en audiencia, su sustentación, y destinar verdaderamente el ejercicio de argumentación de una manera más completa frente a aquellos espacios, aquellos temas, que serían objeto de discusión. ¿Qué beneficios tiene ello? Primero, delimita los temas de la audiencia. Segundo, concentra verdaderamente la atención en aquellos aspectos que las partes previamente han delimitado, como que van a ser los puntos de controversia. Tercero, contribuye inclusive a facilitar la decisión en materia de segunda instancia, en la medida que es indiscutible que en nuestra práctica judicial aún vemos audiencias de una semana, de 6 días, audiencias concentradas de 6 días, de 5 días, y pongámonos, por favor, ubiquémonos en el lugar del juez de segunda instancia, en este caso el juez circuito, que tiene que revisar precisamente esa decisión. Mientras que cuando se delimitan los temas jurídicos de la audiencia, cuando se centra la controversia en aquellos aspectos, esto asimismo va a facilitar una revisión en segunda instancia. Estos modelos operativos de preparación de audiencia en estos momentos de pandemia son una herramienta vital. Desde la experiencia, en mi caso particular, en mi juzgado los aplicamos. Por ejemplo, ya el doctor Andrés Luna les va a hablar de la fase de juzgamiento, pero, por ejemplo, en mi juzgado no se hace el descubrimiento en la acusación. Este descubrimiento se hace de manera previa a la acusación. Y precisamente en la acusación, uno de los pactos entre fiscalía y defensa, por regla general, estamos de acuerdo en que no se haga descubrimiento en audiencia porque ya se materializó de manera anterior a la audiencia. Imaginemos la trascendencia que puede tener esto frente a un caso complejo donde se tengan que descubrir, imaginémonos estos casos de alta connotación, donde hay 50 testimonios, unos 200 evidencias documentales, etc. Y realmente esto se traduce de manera práctica en un impacto muy favorable, cuando, por ejemplo, en este caso sencillo de audiencia de acusación, se va a desligar o se va a delimitar a los otros aspectos diferentes al descubrimiento. Sencillamente, ¿por qué? Porque válidamente se puede hacer por fuera de un escenario. Miremos que la misma norma faculta a que se haga inclusive con 3 días posteriores a la audiencia. ¿Qué violación, a qué garantía puede haber si se hace antes? De ninguna manera. Lo que hace es precisamente facilitar el desarrollo de la audiencia y que ésta se pueda reducir a aquellos aspectos donde realmente deben ser propuestos ante el juez, pero no aquellos aspectos que deben o pueden perfectamente ser solucionados por las partes previamente, como es el efectivo descubrimiento. Les agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad por esta intervención. Los dejo con el doctor Andrés Luna, quien va a continuar con la presentación de los modelos operativos de preparación de audiencia en la fase de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Jonit. Muy amables por su atención. Yo voy a adelantar la segunda parte de la presentación el día de hoy. Como se dieron cuenta, la presentación de mi colega y amiga, la doctora Mónica Jonit Gómez Vera, fue
fue muy completa, fue fantástica. En realidad, casi que yo voy a hacer algunas anotaciones de manera secundaria, siendo sinceros, una presentación en mi sentir, y creo que lo podemos compartir, muy explicativa, ilustrativa. Me voy a concentrar en hacer tal vez algunas observaciones diferentes como maneras de conclusiones y específicamente en la audiencia de conocimiento. Bien, entonces, como ya habíamos explicado, estamos en el escenario de un texto creado de manera interdisciplinaria e interinstitucional por varios actores del proceso penal. Y pues voy a dar esa explicación de un uso de una herramienta que puede ser muy útil inclusive en estos momentos, aunque cuando fue diseñada, como lo indicó la doctora Mónica, ya se había contemplado la posibilidad de el uso obligatorio de las tecnologías de la información y la comunicación para evitar esta clase de inconvenientes. Valga la pena, como siempre, agradecer a la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, la doctora María Lucero Novoa Morena, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por la creación de estos respectivos espacios. De igual forma, el doctor José Anderson Beltrán Telles, coordinador académico del área penal de la Escuela Judicial. Bien, los autores de los modelos operativos de preparación de audiencia, les decía yo, son autores interinstitucionales. Contamos con la presencia de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría, específicamente de la Defensoría del Pueblo, y de la rama judicial. Los coordinadores de este proyecto realizado por la oficina OPDAT, la agencia OPDAT de la Embajada de Estado, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y por medio de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, son a saber la doctora María Patricia Parra Sánchez. Ella es la asesora legal de OPDAT en Colombia, gestora y quien tuvo la idea de este texto de libre descarga y de libre conocimiento, y el doctor Luis Giovanni Sánchez Córdoba, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta. Ellos fueron quienes realizaron todos los esfuerzos para, por medio de varias mesas de trabajo, de reuniones concertadas, lograr crear ese escenario en el cual los actores del proceso se reunieran y se preguntaran: ¿qué espera usted de la audiencia? ¿Qué espero yo de la audiencia? ¿Cuáles son nuestros objetivos principales? Es decir, fue un escenario de construcción de conocimiento bastante interesante, porque los actores se escuchaban a sí mismos y decían: ¿qué espera usted de una audiencia? O sea, ¿cuál es la finalidad? Usted al final de la audiencia, ¿qué es lo que desea? Realmente al final de la vista pública, ¿cuál es su pretensión? Es decir, destapemos las cartas y veamos qué puntos en comunes tenemos. Esta mesa interinstitucional estuvo, les decía yo, compuesta por varios sectores de la justicia. En lo que tiene que ver con la rama judicial, estuvo pues, la doctora Mónica Junit Gómez Vera como juez, el doctor Andrés Fernando Ruiz como juez, también representante de los jueces, pero no queríamos hacer un instrumento que fuese de uso para los litigantes únicamente por medio de los jueces, así que pues, estuvieron también representada la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, con el doctor Jairo Antonio Ardila, y la Fiscalía General de la Nación por medio de la doctora Geisa McLean Larrota Peña. Ellos hicieron parte, y entre otros, de este equipo que en varias reuniones, en varias sesiones, llevaron a cabo estos modelos que pueden descargarse en las páginas de algunos tribunales superiores de los distritos judiciales de Colombia, que han creído en esta guía, que han hecho eco en la utilización e importancia de estos medios, de estos mecanismos, que la idea es que sean compartidos no por los jueces, porque los jueces realmente no somos los que litigamos y todo
todo el ejercicio de la acción penal, sus consecuencias y vicisitudes. Realmente son los actores procesales. No obstante, el Tribunal Superior de Armenia de Cúcuta, de Medellín, han creído en este texto y lo han subido a sus redes ya hace bastante tiempo, han ofrecido una respectiva publicidad del mismo con el objeto de que sea conocido y masificado. Hay 3 saberes importantes a concretar con estos modelos operativos. Es el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Dentro del saber saber, la finalidad es perfeccionar el conocimiento. Esto no quiere suplir, la guía no suple conocimiento ni lo superpone, sino todo lo contrario. Se necesita tener unas bases de conocimiento sustantivo, procesal, probatorio, pero por medio de la guía se perfecciona, ya que se profundiza y llega hasta las últimas consecuencias de estos presaberes ya previamente adquiridos por el profesional. El saber hacer genera mayor asertividad y confianza, ya que existe una mejor o una correcta administración de la teoría del caso, que no solo quede de manera hipotética o mental, sino desarrollada ya en el campo de lo real, con una teoría del caso con misión, objetivos, hipótesis, variables y conclusiones claras. Y también dentro del saber ser, se construye mayor empatía con todos los protagonistas de la actuación y lealtad, al aprender a encontrar en el adversario un válido interlocutor con legítimas pretensiones, puntos de encuentro y también puntos de desencuentro. Es decir, son adversarios, son rivales, las partes van a tener tesis contrapuestas, pero eso no quiere decir que sean enemigos irreconciliables, que esté prohibido cualquier clase de armisticio, de encuentro, de conciliaciones, de mediaciones. Todo lo contrario, debe existir el mayor acercamiento para que se dinamice mucho mejor el ejercicio del litigio y de la presentación o postulación ante los jueces de sus teorías de caso. ¿Qué objetivos generales contempla la guía? Estimular la negociación entre las partes. La negociación es un aspecto muy importante. Hace parte dentro de la teoría general de los mecanismos alternos de solución de conflictos. No necesariamente, como indica la doctora Gómez Vera, necesariamente una estipulación probatoria o un preacuerdo, que son, como lo señala, consecuencias o efectos que pueden generarse de los modelos operativos, pero en realidad los modelos operativos están diseñados es para la negociación en el juicio, es decir, el desarrollo del juicio, inevitablemente la terminación normal del proceso, y en consecuencia es mejorar esa facultad de negociación. El manejo racional del proceso penal. Esto es un manejo de la actuación de una forma inteligente que ayude o colabore en la descongestión judicial. La congestión judicial no es un problema solamente del juez. No es que el juez diga, no, ahora sí voy a ser juicioso, voy a descongestionar, listo, el problema es mío, todo el mundo tiene la razón, pero el único equivocado soy yo. Pues no, realmente la congestión judicial puede convertirse en un fenómeno bastante complejo, en el que diversas masas prácticas o imposturas o realización de prácticas indebidas de todos los sujetos procesales y el juez pueden conllevar a demoras o dilaciones, o inclusive a la sanción de prescripción, que es una defraudación de todo el esfuerzo jurídico que se ha realizado dentro de un proceso democrático. En consecuencia, el manejo racional del proceso es uno de los objetivos. También potencializar las características de un sistema de roles. Yo hago énfasis en este tema, y es que aunque se dice que el sistema acusatorio es un sistema de audiencias, en realidad yo creo que Mónica hizo énfasis sobre este aspecto, y es: no nos olvidemos de los aspectos extraprocesales. El sistema genera una confianza absoluta en las partes. Ya no existe expediente, ya no existe el juez con carpeta desde el primer día, ya no existe esa posibilidad de que diga necesito el expediente porque sin expediente no hay proceso, ¿no?
todo lo contrario. Las partes, entre ellas se descubren los elementos. El juez sabe cuándo se lo descubre, cómo, de qué manera, si fue completo, si fue íntegro. El juez sabe si los vio, si los estudió, si los analizó, si lo descubrió en tiempo, si fue cumplido, si fue atento. No, eso queda de resorte de las partes. Y en consecuencia, las partes lo guardan, las partes analizan este aspecto y lo tienen que hacer por fuera en otras reuniones. ¿Cómo se hace un preacuerdo? ¿Será que el juez, como decía Mónica, tiene que estar diciendo a las partes, hagan el preacuerdo acá al frente, quiero que los vea, aquí juiciosos, quiero verlos, que no vaya nadie a hablar con ustedes, que quiero es que son ustedes, y eso déjenme ver cómo están hablando y de qué manera? No, se genera una confianza absoluta en las partes, propia de un sistema de roles, en el que el juez en buena forma se descargó de muchas funciones. Y todo lo contrario, la fiscalía ahora tiene varias funciones de índole extraprocesal que van a tener una eficacia muy importante dentro de la actuación. Por eso estos modelos potencializan este sistema. Es una mirada antiformalista del proceso penal. No visto solo que lo que diga el juez es lo que se hace, lo que mande, lo que ordene. No, todo lo contrario. El juez invita o exhorta a las partes a decir sobre qué van a acordar, quiero ver qué acuerdos hay, invito a estos acuerdos sin que esté poniéndose en tela de juicio su independencia, imparcialidad, objetividad, o la forma como de manera desprevenida tiene que entrar a direccionar el proceso. Todo lo contrario, el juez está siendo proactivo en la solución encontrada o conforme de las partes para que exista una mejor sensación de acceso a la administración de justicia. Inclusive esto tiene bastante relación con el derecho humano y la observación general del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el acceso a la administración de justicia, y es ese sentimiento de confianza de la ciudadanía, de gratitud con la justicia, de que se escucha sus pretensiones y de que existe una solución, una resolución de las controversias con participación real de todos, y no un juez sin rostro, un fiscal sin rostro, un juez sin cara, un juez que no conoce las situaciones, sino dentro de los límites obviamente de la legalidad y haciendo uso de una muy buena imaginación y proposición de las partes, se lleguen a acuerdos bastante sofisticados. Concientizar o concienciar en la necesidad del uso de los TICs. Es indispensable un uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque si hablamos de mejores comunicaciones, de puentes comunicativos, de encontrar puntos en común, de estar constantemente discutiendo, hablando, proponiendo, insinuando, pues necesariamente debe existir una comunicación fluida, ¿sí? Los canales arcaicos o decimonónicos de comunicación, sí, que solo por medio de un telegrama, si no me llega el telegrama de la corte, ese telegrama chiquitico que se abre y tiene un papel químico, o mejor dicho, me gustaba antes el papel de carbono, y olerlo y tocarlo y verlo sin justificar y a máquina. Si no es así, yo no me siento citado. No, obviamente no. Veamos hoy cómo se hacen las audiencias. Los abogados escriben al WhatsApp: doctor, me manda el link. Y uno, mírelo, ok, gracias, y le mandan un sticker. Ya, eso es suficiente. Y ahí está, y ahí aparece el abogado. Hola, ¿qué más, juez? Se está demorando, juez, en conectar. Estaba yo desde antes acá. Los fiscales, lo mismo, las víctimas. Inclusive hay gente que uno no veía, por ejemplo, procesados, por poner un ejemplo, que incurren en el delito de presunto delito de uso de documento público falso, que son transportadores que de casualidad por la región donde uno es competente pasan con un supuesto documento falso y sabían de esa falsedad. Siempre que uno lo citaba a la audiencia, decían: no, doctor, disculpe, pero yo vivo en Tamalameque, a mí me echaron del trabajo por ese problema, yo no tengo dinero para ir cada 2 meses a Bucaramanga. Es más, tuviera el dinero, me iba de vacaciones.
con mi familia, pero no puedo, no tengo, no, pues, ahora sí me condena, no, usted verá. Y el defensor, yo no hablaba con él. En cambio ahora, mire cómo es la vida, ese mismo caso, ese mismo problema, el telegrama, la persona que le decía, aquí lo quiero ver. Él lo cita, oiga, señor, ¿tiene WhatsApp? Sí. ¿Puedo hacer videollamada? Sí, los datos, o voy para el parque y sí, ahí estoy. El señor, oiga, qué gusto verlos, vea, juez, tanto que hablé con usted y no lo conocía. Al defensor, hable con el defensor, sí, me habló, ayer hablamos por videollamada, muy bien. Está en la audiencia, bien, mire tal, cuáles son sus pruebas, qué elementos va a hacer, desea hacer un preacuerdo, pero se siente conectado, lo mismo las víctimas. Los errores son humanos, imagínense que alguien no sea citado por equivocación, por omisión, por un error, pues se soluciona inmediatamente. El abogado que dice, juez, estoy en el aeropuerto de Barranquilla, el avión se pinchó, no puedo ir a su audiencia. Y dice, abogado, señor defensor, usted puede ir a la sala de pasajeros, conectarse y hacemos la audiencia. Es una acusación. O bueno, o hagamos la primera parte de la preparatoria sobre observaciones, que es importante. Usted quiere hacer unas manifestaciones. Muy bien. ¿Sí? Se conecta. Oiga, sí, mire, qué chévere, mire, estoy vestido inclusive para la ocasión, estoy en un lugar correcto. Es decir, hay que buscar soluciones. Hay que buscar las soluciones respectivas. ¿Qué finalidades concretas entonces? Buscar puntos comunes, concretarlos en acuerdo, marcar las estrategias de la teoría del caso hacia la solución que realmente se espera. Manejo eficiente del tiempo. Es importante que el tiempo de todos se optimice de la mejor manera. ¿A quién le sirve un proceso eterno? Un debate interminable. ¿A quién le funciona o le sirve demorarse en una actuación? ¿Será que un abogado defensor es muy buena estrategia estar diciendo al cliente, hoy no se hizo audiencia, págueme, hoy no me hizo audiencia, págueme? No, el cliente en algún momento me va a decir, usted me está cobrando por nada. No, pero es que eso no es culpa mía, es del juez. Entonces, no, en realidad el tiempo no se cobra por hora, ¿sí? O a los fiscales no los califican más o bien por hora, o a los jueces por más o menor tiempo, no existe un aliciente por ello, o el defensor está marcando su caja registradora por tiempo, ¿no? En realidad hay audiencias, si tenemos que ser sinceros, hacer un mea culpa, hay audiencias que se extienden por días enteros. Hay un juez amigo en Bucaramanga que se llama Iván Darío Zambrano, muy buen juez de ejecución de pena, perdón, hoy día juez de control de garantías, y con él tenemos estas conversaciones, y me hacía una observación un día, me decía, Andrés, ¿cómo puede ser posible que haya audiencias, yo siendo juez de garantías, me decía él, que duren, hombre, 8 días, 2 semanas, 14 días, es decir, eso es un monstruo, es un leviatán de audiencia. ¿Qué puede tener qué debate puede llevar a sesiones de 10 u 8 horas diarias durante 14 días, por ejemplo, con 8 o 12 procesados, pero que cometieron una conducta en concurso en las mismas circunstancias de unidad, tiempo y modo y lugar? Es decir, realmente 12, 14 días, 16, 8 días, esas excusas de, no, es que llevo 3 días, llevo 5 días en una audiencia concentrada, hasta ahora vamos a dar traslado de la solicitud de medida, llevamos 2 días en eso. ¿Realmente, será que algo está fallando? Pues sí, lo más probable es que no haya acercamientos entre las partes y que falte proactividad de todos, que se acerca, bueno, vamos a discutir todo, ¿no? Hay una pregunta muy importante y es, ¿todo se discute en el proceso penal? O sea, ¿todo? ¿Se discute todo? Cada vez que alguien le dice buenos días, ¿usted días? No, eso es para usted, para mí no. Se discute todo, es decir, ¿será posible una vida absolutamente adversarial? Que todo sea objeto de controversia. Con la esposa peleamos a toda hora, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, todo, nada es absolutamente litigioso toda la vida. Deben existir unos mínimos puntos de
de concreción. Yo he escuchado algunas malas prácticas, pero no considero que sea doloso, sino más bien es eso, una mala práctica, algo que se ha venido erróneamente concibiendo. Y es, yo no estipulo, no acuerdo nada con la fiscalía, algunos amigos defensores, inclusive muy buenos defensores, pero hacen esta manifestación porque al fiscal le están pagando que gane la plática concreta, es decir, que se la gane, que busque su contraprestación sudándola, es decir, le voy a hacer la vida imposible. Frente a esta observación siempre riposto de la siguiente manera, y es, realmente esa es una finalidad plausible de la actuación. Es decir, ¿qué gana usted con una actitud de esa manera? ¿Y qué pierde? ¿Sí? Es decir, nunca se va a poder reunir con el fiscal, siempre va a estar de caras largas, jamás, siempre va a tener una persona en su contra, ningún punto va a ser objeto de acuerdo, van a existir constantes roces, denuncias penales, disciplinarias, solicitudes de corrección disciplinaria ante el juez. Es decir, eso no es realmente un argumento poderoso o fuerte para evitar hacer un acuerdo con las partes. Y esto pues de cara a hoy día a la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus y la pandemia, pues es mucho más evidente que estas finalidades tienen que cristalizarse. ¿Cuáles son los pasos de la presentación del acuerdo? Lo trae el libro. Uno es la presentación del acuerdo extraprocesal. Segundo, la presentación del acuerdo por parte de las partes en el proceso. Tercero, advertir al juez que no fue objeto de acuerdo. Cuarto, el juez corrobora que libre, voluntaria, consciente, asesorada, informadamente las partes quieren llegar a esos acuerdos. Y el juez, si observa que no se vulnera ninguna garantía fundamental ni la autoincriminación, aprueba el acuerdo y abre la controversia a los puntos que ineludiblemente tienen que discutirse. Para cerrar la pequeña intervención, dentro de la guía que ustedes pueden encontrar y descargar de manera gratuita y libre, pues se propone en estas audiencias de acusación, preparatoria, concentrada, de preclusión, audiencia individual de pena y sentencia y audiencia de incidente de reparación integral, algunos puntos a manera de checklist en los cuales las partes deberían sentarse e indicar y preguntarse, ¿vamos a discutir todos estos aspectos o vamos a suponer o vamos a superar algunos con la anuencia del señor juez? Tenemos en la audiencia de acusación. Aquí no va a hacer más todavía énfasis porque sé que estoy frente a un público calificado que tiene idea de todas las audiencias que se llevan ante el juez de conocimiento y en consecuencia solo planteo los posibles temas que pueden ser objeto de controversia u objeto de acuerdo. Entonces, la calidad de víctima, digamos la mamá del niño que falleció. Entonces, usted no se va a poner a discutir que no es la mamá, que tiene un registro civil de nacimiento. ¿También va a discutir eso? Pues no, listo, no lo discutamos. Los elementos que acreditan la calidad de víctima, el conocimiento del escrito, que ya lo leyó, que lo vio, que no es necesario volverlo a leer, como se hace una muy buena práctica en el procedimiento penal abreviado. Carlos Daniel Arias y César Valencia Caballero tienen un libro como doctrinantes del procedimiento abreviado. Ellos hacen especial énfasis en que el procedimiento abreviado fue como un pequeño nicho o laboratorio en el cual buenas prácticas para el procedimiento ordinario han sido puestas de presente para ser aplicadas en el procedimiento ordinario. Entre esas, una muy buena práctica, y lo explican, es no tener que volver a leer el escrito de acusación. Es decir, si el escrito ya se hizo de manera concienzuda, y se leyó, y se analizó, y se estudió, y se dio traslado, como para qué venir a formular y acusar y a leer lo que ya se tiene por escrito. En el ordinario no pasa eso. En el ordinario se corre traslado, pero sí hay que dar el uso de la palabra a la fiscalía para la formulación de acusación. En la concentrada ya eso se hace inoperante o ineficiente.
lo relativo a impedimentos, recusación, incompetencias, nulidades, aclaraciones, adiciones, correcciones al escrito, posibles conexidades, necesidad de descubrimiento de un elemento concreto o descubrimiento para inimputabilidad. Las partes pueden acordar o hacer acuerdos específicos sobre estos puntos. Hay algo muy importante que también se ha escuchado, y es, estos libros están hechos para ayudar a la fiscalía y al juez, para que la fiscalía lleve rápido un juicio y condene, y para que el juez salga de ese problema y tenga mejor estadística. Eso es absolutamente falso. Primero, el juez tiene su estadística o no, inclusive la mayor estadística que un juez juez de conocimiento puede tener, no va por estos temas, o sea, vas por las preclusiones, que es un tema absolutamente diferente. Primer aspecto. Segundo, también las estadísticas que puede tener mejor un juez por medio de los preacuerdos, no por medio de los juicios orales. Esto le funciona a ambas partes. Los acuerdos, así como las estipulaciones, no solo son para ayudar a una persona o a otra persona, es para ayudar el proceso. ¿Será que podemos afirmar con total libertad y señalarlo así, que un proceso demorado ayuda a la defensa? ¿Un proceso dilatado, un proceso que dure eternamente ayuda a la defensa? Dígame realmente si eso es cierto. O sea, una persona privada de la libertad en la cárcel estará muy feliz porque su abogado discute todo, pelea todo y utiliza todo cuanto recurso exista infundado, son rechazados o son repetitivos. Dice, no, qué chévere estar acá en la cárcel indefinido, esto es una machera. O que, qué chévere que el juez fije las audiencias cada 2 o 3 meses, estar acá en la cárcel lo máximo. ¿Sí? ¿Será? Pues no, obviamente no. Lo mismo un defensor, ¿será que un defensor dice, qué rico ir a ese juzgado durante 12 años, casi al borde de la prescripción, después del aumento punitivo de ese servidor público, y cada mes o 2 meses verle la cara al secretario diciendo, otra vez llegó ese abogado, otra vez viene aquí a pelear, este sí es conflictivo y tan chévere que es ir a esa audiencia, a ese juzgado durante 10 o 12 años para esa audiencia? Obviamente eso no ocurre. Realmente todos queremos por medio de los acuerdos, lograr una mejor resolución y en el menor tiempo posible, con un mejor acercamiento de cuál es mi pretensión en la teoría del caso. Lo mismo puede suceder en la audiencia preparatoria sobre el descubrimiento de la fiscalía, sobre aspectos de observaciones del descubrimiento, posibles conexidades, la relación de evidencia de la defensa, el descubrimiento de la defensa, la enunciación. Recuerden que en el procedimiento abreviado, como lo dice la misma ley, la enunciación se hace por medio de un escrito. Esa muy buena práctica del procedimiento abreviado puede aplicarse al procedimiento ordinario. Inclusive sería una especie de acuerdo de lo que hablan los MOPAs, pero específicamente ya está en la ley. Lo mismo sobre la audiencia concentrada del procedimiento abreviado, que ojo, no es como dicen erróneamente la unión de la acusación y la preparatoria, no. Tiene sus puntos en controversia. Por ejemplo, el libro de los doctrinantes antes señalados. La audiencia de preclusión, ayer tuve la grandiosa oportunidad de referirme, dirigirme a ustedes sobre estos aspectos, y hacíamos énfasis en el punto. Creo que la clase va a quedar, la videoconferencia quedó grabada, entonces se puede hacer profundización sobre el tema. Lo mismo en el tema de individualización de pena y sentencia, que las partes puedan llegar a acuerdos sobre la posibilidad de concesión de mecanismos alternativos o de aspectos subjetivos. Y ojo que esto ya está permitido inclusive en los preacuerdos, porque no se va a poder hacer un acuerdo respecto de los aspectos que vayan a beneficiar un mecanismo alternativo de ejecución de la pena y que beneficie exclusivamente a la persona del procesado, si es que ha sido derrotado con el fallo de primera instancia, en perjuicio de que pueda acceder a los mecanismos ordinarios de impugnación y extraordinarios. Lo mismo de la audiencia de incidente de reparación integral, sucede lo mismo. Es una audiencia que uno actualmente escucha, son 3 audiencias y el juez va a fijar 3 audiencias y son 3 motivos diferentes. No, falso, puede ser en una, pueden concentrarse las audiencias. Es más, con algunos compañeros
proponemos algo que se ha llamado el prepajuicio, que es la unión de la audiencia preparatoria del juicio oral. Perfectamente válido, sin que tenga que existir un famoso principio que algún magistrado del Tribunal de Bogotá, obviamente muy respetable, muy honorable, el doctor Orlando Muñoz Neira, manifestaba como el principio de reposo, que debe existir un tiempo indispensable entre la audiencia preparatoria y el juicio para que se contemple la posibilidad de que esa acogerse en juicio. Sí, pero si las partes tienen una claridad absoluta y convalidan y consienten en que se unifiquen las audiencias para que por medio de acuerdos y estipulaciones, acuerdos procesales de los MOPAs y estipulaciones, se llegue rápidamente a la adopción de un juicio ágil, express, por llamarlo de alguna manera, pero con respeto a todas las garantías sin conocimiento previo, puede realizarse. Lo mismo sería con el incidente de reparación integral. Si existe acuerdo sobre estos temas de controversia que les estoy señalando en la pantalla, sobre las pretensiones, sobre los hechos, los medios de prueba, la conducencia, o sobre muchas formas de terminación por disculpas, por manifestación de perdón, de reparación simbólica, de señalamiento de la verdad, pues sencillamente se archiven estos incidentes. Algunas veces ha sido mala práctica de consultores jurídicos que digan por ejercicio académico, presente sí o sí un incidente con 1.000 millones o guillones de dólares de indemnización, hágalo por ejercicio académico y vayas hasta las últimas consecuencias. No, en realidad no. El juez y las partes sí que tienen funciones de conciliación y de acuerdos sobre esta respectiva audiencia, y acuerdos que inclusive en el caso de controversia van a llegar a disminuir esa audiencia al término menos necesario. Conclusiones: se señalaron cuáles son los objetivos, finalidades de los MOPAs, la sencillez de la presentación de estos acuerdos, la forma tan sencilla de presentarlo, y se ejemplificó con algunas audiencias de conocimiento. Bueno, agradezco a todo el público y a las directivas de la Escuela Judicial la oportunidad de ofrecer esta charla, y espero haya sido benéfica y para todos. Muchas gracias, muy amables. Un agradecimiento especial a la doctora Mónica Junit Gómez Vera y al doctor Andrés Hernando Luna Osorio por sus muy claras, acertadas y oportunas explicaciones acerca del funcionamiento de los MOPA, que son los modelos operativos para la preparación de audiencias, y que, como dijeron los dos expositores, fueron el resultado juicioso de un trabajo conjunto, una construcción conjunta de conocimiento, con el apoyo de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero agradecer aquí en este espacio especialmente al doctor Nicolás Durhan, director de OBDA, y a la doctora Patricia Parra, asesora legal de esta oficina, quienes han contribuido de manera especial en la capacitación de nuestros jueces y también de los fiscales, con varias mesas de trabajo que hicieron a lo largo y ancho del país. Yo tuve la oportunidad de ir a algunas, valoro su trabajo, y como decían nuestros expositores, este es un trabajo que se hizo en el 2017 y que hoy, en estos tiempos de pandemia, cobra gran valía, gran importancia. Así que no me queda más sino agradecer infinitamente, como decía el doctor Andrés Hernando, este video lo vamos a editar. Una vez esté listo, lo subimos a nuestra página web a disposición de todas las personas, no solo de los jueces, sino de todos los actores externos del sector justicia que articulan este sistema para hacerlo precisamente armónico. Como decía la doctora Mónica, es una guía metodológica para contar con unas herramientas ítem por ítem, paso a paso, que se les brinda a las partes para hacer de manera organizada una audiencia. El doctor Hernando lo decía, es para mejorar esa facultad de negociación que tiene tanto el juez como el fiscal, y de esa manera siempre hay que mirar los roles que juegan todas las partes en el proceso, y estos modelos operativos pues son unas herramientas muy útiles para optimizar el tiempo, para optimizar la audiencia, que contribuyen de alguna manera también a descongestionar los despachos judiciales. Así que mi agradecimiento en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias por
esa impecable explicación que tengo la certeza que va a ser muy útiles para todos nuestros jueces y de esa manera contribuir al mejoramiento continuo de nuestra administración de justicia. Como les decía, al terminar ya al cierre de esta capacitación, estarán a su disposición 2 códigos QR para la asistencia y para la evaluación de la capacitación. Invitarlos también de manera especial a otras capacitaciones que vamos a realizar, y hoy a las 10 de la mañana realizaremos la simulación de una audiencia inicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A las 3 de la tarde tendremos otra actividad académica, que es el comportamiento digital en la rama judicial del segundo ciclo de formación en las tecnologías de información y la comunicación. También vamos a tener nuestra siguiente actividad, será el día 29 de mayo, a las 10 de la mañana, y el tema es Visión Transversal de la Justicia Restaurativa, que es la 4ª capacitación online en el ciclo de formación en el proyecto, en proyección social. Como ustedes han sido tan juiciosos, y me complace mucho que además de la exposición, usted, doctor Andrés Hernando, hizo una explicación sobre los ejes fundamentales del modelo pedagógico de la escuela judicial, que usted señaló los objetivos de esta capacitación en la formación de competencias, en el saber ser, en el saber saber y en el saber hacer, que es alrededor de lo que gira nuestro modelo pedagógico para dar nuestras capacitaciones, todos nuestros talleres, todos nuestros foros, todo nuestro sistema pedagógico está basado en esos 3 elementos, en esas 3 dimensiones de la formación por competencias. Muchísimas gracias nuevamente, espero poder contar con ustedes en otra próxima oportunidad, y quiero terminar con una frase muy bonita a propósito de lo que usted decía, que el juez y el fiscal tienen facultades de conciliación. Me ha llamado siempre la atención la frase de Fray Antonio de Guevara, que dice: el buen juez ha de ser siempre en lo que sentencia justo y en lo que le ruegan alguna vez humano. Muchas gracias, buen día para todos.